Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo podcast en Mentes Positivas. Hoy vamos a hablar de cómo desvincularse de las heridas del pasado. Lo vamos a hacer desde las enseñanzas de un libro de Wayne Dyer. Es importante cuando ya hemos hecho todo este trabajo de reconocimiento de cuáles son mis heridas de la infancia, ya conozco las heridas del niño interior, ya conozco mis heridas de mamá, la herida de papá. Entonces es importante para iniciar el proceso de sanación empezar primero, ya reconocí, voy a ver cómo lo integro y cómo lo transformo. Les voy a compartir estos tips para desvincularse de esas heridas que espero que les gusten y espero que sean de ayuda para sus procesos de sanación. La inclinación a vincularnos con nuestras heridas en lugar de dejarlas atrás hace que experimentemos constantemente la sensación de no ser dignos. Una persona que haya experimentado acontecimientos traumáticos en la vida, como la muerte de seres queridos, enfermedades, accidentes, rupturas familiares, drogadicciones y otras cosas similares, puede llegar a vincularse con los dolorosos acontecimientos del pasado y rememorarlos para llamar la atención o despertar lástima en los demás. Esas heridas de nuestras vidas pueden darnos una gran cantidad de poder sobre los demás. Cuanto más les hablamos a otros sobre nuestras heridas y sufrimientos, tanto más creamos un entorno de compasión por nosotros mismos. Nuestro espíritu creativo permanece tan conectado con los recuerdos de nuestras heridas que no puede dedicarse a transformar y manifestar. El resultado de ello es la sensación de desmerecimiento, de no ser digno de recibir todo aquello que se desea. La tendencia a vincularnos con las heridas de nuestras vidas nos recuerda lo poco merecedores que somos de recibir nada de lo que realmente nos gustaría tener, debido a que permanecemos sumidos en un estado de sufrimiento. Cuanto más se recuerdan y se repiten estas historias dolorosas, tanto más tiene garantizado esa persona que no atraerá la materialización de sus deseos. Quizá la frase más poderosa que puedas llegar a memorizar en ese sentido sea la siguiente: tu biografía se convierte en tu biología. A lo que yo añadiría: tu biología se convierte en tu ausencia de realización espiritual. Al aferrarte a los traumas anteriores de tu vida, impactas literalmente sobre las células de tu cuerpo. Al examinar la biología de un individuo, es fácil descubrir en ella su biografía. Los pensamientos angustiosos, de autocompasión, temor, odio y otros similares cobran un peaje sobre el cuerpo y el espíritu, y al cabo de un tiempo, el cuerpo es incapaz de curarse, debido en buena medida a la presencia de esos pensamientos. El apego al dolor, sufrido en los primeros años de la vida, procede de una percepción mitológica según la cual tengo derecho a una infancia perfecta, libre de dolor. Utilizaré durante el resto de mi vida cualquier cosa que interfiera con esta percepción. Contar mi historia será mi poder. Lo que hace esta percepción es darle permiso al niño herido que llevas dentro para controlarte durante el resto de tu vida. Además, te proporciona una fuerte sensación de poder ilusorio. Tenemos que ser muy cuidadosos para evitar explicar nuestra vida actual en términos de una historia traumática anterior. Los acontecimientos dolorosos de nuestras vidas son como una balsa que se utiliza para cruzar el río. Debes recordar bajarte una vez que hayas llegado a la orilla. Observa tu cuerpo cuando has sufrido una herida. Una herida abierta se cierra en realidad con bastante rapidez. Imagina cómo serían las cosas si esa herida permaneciera abierta durante mucho tiempo. Se infectaría y, en último término, acabaría por matar a todo el organismo. El cerrar una herida y permitir que cure puede actuar del mismo modo en los pensamientos de tu mundo interior. Así pues, no lleves contigo tus heridas, afróntalas y pide a la familia y a los amigos que sean compasivos mientras te recuperas.
Luego, pídeles que te lo recuerden amablemente cuando se convierta en una respuesta predecible. Quizá en 4 o 5 ocasiones, tus amigos y personas queridas te dirán: sufriste una experiencia trágica y comprendo perfectamente tu necesidad de hablar de ello. Me importa, te escucho y te ofrezco mi ayuda si es eso lo que necesitas. Después de varias situaciones de este tipo, pídeles que te recuerden amablemente que no debes repetir la historia con el propósito de obtener poder a través de la compasión de los demás. Al retroceder en tu camino y reavivar continuamente tu dolor, incluyendo la descripción de ese dolor y la calificación de ti mismo, superviviente de un incesto, alcohólico, huérfano, abandonado, no lo haces para sentirte más fuerte. Lo haces debido a la amargura y el dolor que estás experimentando. Esa amargura se pone de manifiesto en forma de odio y cólera al hablar de esos acontecimientos, con lo que no haces sino alimentar literalmente el tejido celular de tu vida a partir de tu cosecha de acontecimientos del pasado. Eso hace que se extienda la infección e impide la curación. Y lo mismo sucede con el espíritu. Esta cosecha de amargura te impide sentirte merecedor. Empiezas a cultivar entonces una imagen sucia, de criatura desafortunada, desmerecedora y difamada. Y eso es lo que envías al universo, lo que inhibirá cualquier posibilidad de atraer el amor y la bendición a tu vida. Aquello que te permitirá desvincularte de tus heridas es el perdón. El perdón es lo más poderoso que puedes hacer por tu fisiología y por tu espiritualidad, a pesar de lo cual sigue siendo una de las cosas menos atractivas para nosotros, debido en buena medida a que nuestros egos nos gobiernan de un modo inequívoco. Perdonar se asocia de algún modo con decir que está bien, que aceptamos el hecho perverso, pero eso no es perdón. Perdón significa llenarse de amor e irradiar ese amor hacia el exterior, negándose a transmitir el veneno o el odio engendrado por los comportamientos que causaron las heridas. El perdón es un acto espiritual de amor por uno mismo y envía a todo el mundo, incluido tú mismo, el mensaje de que eres un objeto de amor y que eso es lo que vas a impartir. En eso consiste el verdadero proceso de desvinculación de las heridas, de no seguir aferrándose a ellas como preciadas posesiones. Significa renunciar al lenguaje de la culpa y la autocompasión, y a no seguir adelante con las heridas del pasado. Significa perdonar íntimamente, sin esperar que nadie lo comprenda. Significa dejar atrás la actitud del ojo por ojo, que solo causa más dolor y la necesidad de más venganza, sustituyéndola por una actitud de amor y perdón. Cuéntenme en los comentarios si desean que les comparta un próximo video con algunos pasos para trabajar el perdón y el autoperdón. Sentirse digno es esencial para poder atraer aquello que se desea. Es simplemente una cuestión de sentido común. Si no tienes la sensación de merecer algo, ¿por qué te lo va a enviar la energía divina que está en todas las cosas? Así pues, tienes que cambiar y saber que tú y la energía divina son una sola cosa, y que es tu ego el que se confabula para impedirte utilizar este poder en tu propia vida. A continuación, te comparto algunas de las grandes actitudes y comportamientos que puedes incorporar a tu conciencia para facilitar el crecimiento de tus sentimientos de merecimiento. Las siguientes sugerencias representan un plan paso a paso para intensificar tu receptividad al poder de la manifestación en tu vida. Si lo pones en práctica, no cabe la menor duda de que te sentirás digno de la bendición del Espíritu Divino que lo abarca todo. La palabra inspiración significa literalmente estar infundido de espíritu, o en el espíritu si se quiere. Practica hacer aquello que te guste y procura que te guste lo que haces cada día.
Si vas a hacer algo, concédete el beneficio de no quejarte y en lugar de eso, muestra cariño por esa actividad. Tu lema aquí ha de ser: me gusta lo que hago y hago lo que me gusta. Esto te sitúa en el espíritu y te proporciona literalmente el entusiasmo para ser un receptor digno de la gracia de Dios. La palabra entusiasmo procede de la raíz griega entheos, que significa literalmente estar lleno de Dios. Haz todos los esfuerzos posibles por eliminar de tu vocabulario y de tu diálogo interior los hábitos internos de pesimismo, negatividad, juicio, quejas, murmuraciones, cinismo, resentimiento y crítica destructiva. Sustitúyelos con optimismo, amor, aceptación, amabilidad y paz como forma de procesar tu mundo y a las personas que hay en él. Al margen de lo mucho que te sientas tentado de retroceder hacia hábitos cínicos, recuerda que esa es la energía que estás enviando al mundo y que con ello transmites un mensaje que bloquea la energía que te devolverá lo que deseas. Si estás lleno de negatividad, te encuentras desequilibrado y tus resentimientos indican que no te sientes digno o preparado para aceptar la energía amorosa que deseas. Procura encontrar cada día un momento de tranquilidad para erradicar los sentimientos de indignidad. Ese tiempo de oración o meditación o de experimentar simplemente el silencio alimentará tu alma y eliminará finalmente todas las dudas que puedas abrigar acerca de no merecer el ser beneficiario de la abundancia del universo. Leer las grandes enseñanzas de los maestros es como realizar una tarea espiritual en casa. Esas grandes obras son una forma de estar en el espíritu inspirado y de disolver las dudas sobre si mereces o no materializar en tu vida aquello que deseas. Procura rodearte en la medida de lo posible de cosas bellas. Practica la amabilidad para contigo mismo y para con los demás, con toda la frecuencia que te sea posible. Abandona tu necesidad de tener razón y de ganar. En vez de eso, sé amable y pronto conocerás la bendición de la paz interior. Recuerda que tu yo superior solo desea paz. Al practicar la amabilidad, la paz aparece inmediatamente. Al estar en paz contigo mismo y con tu mundo, sabes que eres digno receptor de todo lo que se cruza en tu camino. Empiezas a confiar entonces en la energía que aporta la realización de tus deseos. Si te encuentras en un estado de confusión y en consecuencia te preocupa ganar o perder, te hallas a merced de tu propio ego, al que le encanta la confusión. Toda esa confusión interna hace que te cuestiones a ti mismo y tu valía en comparación con los otros. Y eso trae consigo la duda acerca de si eres o no digno de recibir amor y manifestar. Ponte la meta de ser cada día amable con los demás al menos una vez y extiende ese mismo privilegio hacia ti mismo, tanto como te sea posible. Siempre tienes una alternativa acerca de cómo va a reaccionar tu espíritu. La alternativa de la culpabilidad, la preocupación, el temor o el juicio no es más que un pensamiento que se transfiere a tu fisiología. Cuando tu yo físico se ve desequilibrado por estas emociones, te sientes demasiado enfermo e infeliz como para pensar siquiera en participar en el acto de la co-creación de una vida bienaventurada. Te saboteas a ti mismo, y todo por la falta de voluntad para ser amable contigo mismo y con los demás. Empieza a considerar el universo como un lugar amistoso antes que enemistoso. Sitúa en la categoría de lecciones todas las heridas de las fases anteriores de tu vida. Deja de verte condicionado por esas heridas y de convertirlas en un brazalete identificativo. Desvincúlate de la actitud de que este mundo es maligno, que está lleno de gente mala, y empieza hoy mismo a buscar el bien en la gente con la que te encuentres. Recuerda que por cada acto de maldad hay millones de actos de amabilidad. Este universo funciona con la energía de la armonía y el equilibrio.
Inspira para absorber esa energía y elimina de tu mente y tu corazón la idea de que eres una víctima. Toda vinculación con tus traumas crea una toxicidad celular en tu cuerpo y un envenenamiento espiritual de tu alma. Repítelo una y otra vez hasta que te quede bien grabado. Soy lo que soy y soy digno de la abundancia que hay en el universo y de todo lo que hay en él, incluido yo mismo. Te encuentras ahora en el camino de saber que eres merecedor de atraer y manifestar en tu mundo. Eres consciente de tu yo superior, confías en ti mismo y en la sabiduría divina que te ha creado. Sabes que no estás separado de tu entorno y que dentro de ti existe el poder para atraer. Muchísimas gracias por escuchar hasta el final. Espero que te haya gustado.